Qué bueno poder reunirnos, aunque sea por esta última vez, a través de esta serie titulada ¿Qué haremos? Que hemos estado definiendo algunos aspectos de la predicación de Pedro relatada en Hechos capítulo 2. Sin embargo, ¿verdad? Te quería invitar antes de comenzar con el tema, nuestro último tema, a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Piedra del Ángulo, como ven en el loguito aquí abajo. Yo te pido, ¿verdad?, que tan pronto se acabe este video nos busques a través de YouTube Piedra del Ángulo. Allí vas a tener no solo los videos de esta serie, también unos videos que hemos estado grabando titulados Carta a los Romanos. Esta serie es la explicación del libro de Romanos versículo a versículo. Y también videos musicales que he grabado junto con mi esposa Paola, ¿verdad? Y me gustaría que nos sigamos viendo, ¿verdad?, a través de este medio. Así que, como te mencioné, cuando se acabe este video, ve a YouTube, busca Piedra del Ángulo, suscríbete al canal para que, ¿verdad?, puedas ver la más reciente video que vamos a estar publicando. Y si le das a la campanita, cada vez que subamos un video nuevo te va a llegar la notificación, ¿verdad? Y simplemente para que entendamos lo que vamos a estar haciendo ya en este último tema, durante toda la semana hemos estudiado diferentes aspectos de la cruz. Y en este tema particular lo que quiero es conectar todo lo que hemos estado estudiando durante toda la semana y completar el proceso de arrepentimiento al hacernos la pregunta ¿qué haremos? Así que con esto te quiero pedir que me acompañes en oración. Padre amante, una vez más te queremos pedir que derrames tu espíritu de manera abundante sobre nosotros para poder completar, oh Padre, los temas que has preparado para nosotros. Háblanos en esta hora, oh Padre, que tu espíritu de verdad nos guíe a toda verdad, que podamos comprender tu palabra, que podamos comprender tu bondad, que podamos ser guiados al arrepentimiento. Estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de modo que podamos tener, ¿verdad?, ciertos aspectos importantes para entender. Lo número uno es que Cristo es la revelación de Dios, ¿verdad? Cristo vino a clarificar, a glorificar al Padre, que nosotros pudiéramos conocer a través de Cristo a este Dios invisible, ¿verdad? Y a través de Él podemos, como mencioné, conocerlo. Todo lo que nosotros debemos saber acerca de Dios, todo lo que nosotros podemos saber acerca de Dios, Dios nos lo ha revelado mediante su Hijo Jesús, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí más me encanta es estudiar la vida de Cristo para comprender aún más a este Dios y no caer en el error que cometen muchos y nosotros también cometemos, de decir que el Dios manifestado en el Antiguo Testamento es muy distinto al Dios que Cristo reveló. Pero si tú y yo queremos realmente comprender a este Dios, si nosotros realmente queremos conocer a este Dios, veámoslo a través de la vida de Jesús. Si nosotros vemos a Jesús, Dios es tal como Cristo lo reveló, ¿verdad? Y estuvimos viendo la cruz como el símbolo de negación. Cristo se había negado a sí mismo. Cristo decidió no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y esta voluntad que hizo Cristo no fue otra cosa que venir para rescatar a sus hermanos. Y esto demuestra el corazón de este Padre que vive no para sí, sino que vive por nosotros. Este Padre que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo, cuando manifiesta su vida en esta tierra y está viendo que Él no vino a juzgar al mundo ni a condenarlo, sino a salvarlo, está manifestando el corazón de un Padre que lo único que hace es hacer todo lo que sea posible y que esté en sus manos para salvar a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Nuestro Padre sí es un Dios abnegado. También estuvimos viendo la cruz como el símbolo de sufrimiento. Y esta cruz, símbolo de sufrimiento, siendo una cruz siempre presente. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz hace 2000 años. Y Cristo hoy carga con nuestros pecados. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos, como te mencioné, esta imagen de un Dios muy distinto al que Cristo reveló y hasta pensamos que Dios está allá en el cielo de vacaciones y esperando, ¿verdad?, cuando Él quiera y le dé la gana de venir a buscarnos. Sin embargo, la Escritura nos dice que es totalmente todo lo contrario. Este Dios es sufrido, es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Así que el Señor no tarda porque le da la gana y porque no quiere venir a buscarnos y Él está ya muy bien, sino
que es paciente porque Él está buscando la forma de que cada uno de nosotros seamos guiados al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido aún, es porque no estamos listos. Y Él quiere que podamos proceder al arrepentimiento y Él sigue esforzándose. El cielo entero se está esforzando para poder llevarnos al arrepentimiento a fin de poder ser salvos con Él. Si no, ya hace tiempo hubiese venido, ¿verdad? Y esto nos debe a nosotros chocar bastante. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Retardando la venida del Señor. Nosotros decimos que queremos que Cristo venga, el pueblo del advenimiento de Cristo. Sin embargo, con nuestras acciones demostramos que realmente nosotros no estamos listos para que Él nos venga a buscar. Todavía su carácter no ha sido replicado en cada uno de los que profesan seguirle. Porque es cuando el carácter de Dios se vea manifestado en aquellos que profesan seguirle, que entonces Cristo viene a reclamarlos como suyos. Y cuando nosotros comencemos ahora a manifestar este carácter amoroso de nuestro Padre Celestial, al recibir su Espíritu, es que nosotros vamos a predicar este evangelio a toda tribu y lengua, a toda nación, a todo pueblo, y entonces es que vendrá el fin. Entonces es que Cristo ha de venir a buscar en su pueblo. Y por eso Él prefiere cargar con nuestros pecados, por eso Él prefiere ser paciente, para que ninguno de nosotros perezca, sino que podamos proceder al arrepentimiento. Este amor es maravilloso. Y al contemplar este amor me conmueve el pensar que por amor a mí y por amor a ti, el cielo está desbordándose enteramente para nuestra redención. Y vamos a estar viendo en este estudio más a fondo acerca de esta bondad. Así que te pido, ¿verdad?, que me acompañes, así como has estado durante toda la semana, y mientras leemos cada uno de estos textos en meditación y en oración, nosotros podamos aceptar lo que el estudio nos quiere revelar y por lo tanto recibir ese espíritu que viene por medio de este conocimiento que nos hace obrar las obras de Dios. Y la pregunta que yo me quiero hacer para comenzar este tema es, ¿qué es el arrepentimiento? Me llama la atención porque una de las definiciones que le da la Real Academia Española es que es un sentimiento, específicamente dice sentir pesar por haber hecho algo. Es una de las definiciones que le da. Pero yo me pregunto, ¿el arrepentimiento puede ser simplemente un sentimiento, el sentir pesar por haber hecho algo? Toda persona, ¿verdad?, que mata por primera vez, yo no he matado así físicamente a alguien, quizás sí, he matado en el contexto de Cristo en Mateo capítulo 5 por enemistarme locamente con mi hermano y llamarle fatuo, pero estoy hablando directamente de tomar algún tipo de arma y quitarle la vida a una persona. Pero estuve viendo un video de una entrevista a distintas personas que habían matado por primera vez y habían estado presos y todo. Y le preguntaron, ¿verdad?, que cómo ellos, si durmieron durante esa noche de haber cometido su primera matanza. Todos, absolutamente todos los que pudieron entrevistar, dijeron que en efecto no. Muchos de ellos, ¿verdad?, eso le cambió la vida de por vida realmente, pero muchos de ellos les tomó meses poder recibir algo de sueño. Es que la realidad es que cuando tú cometes algo así y tú te sientes culpable, tú vas a sentir un pesar y un sentimiento que no te va a dejar ni siquiera descansar. Pero yo me pregunto, ¿acaso toda persona que mata no vuelve a matar? ¿Podríamos llamarle arrepentimiento a simplemente sentir un pesar cuando una persona mata por primera vez, pero luego lo vuelve a hacer otra vez? Evidentemente no. Yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo que el arrepentimiento no es meramente un sentimiento. El arrepentimiento no es meramente un pesar. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Sí, obviamente, primero precede, ¿verdad?, este sentimiento, este pesar por el daño que causó, pero este sentimiento, este pesar me debe llevar a cambiar de dirección, a cambiar la forma de ver las cosas. No solamente, como te mencioné, sentir un pesar, sino cambiar completamente la dirección. Hay un ejemplo en la palabra de una ciudad que era muy malvada. Esta ciudad que era muy malvada se conoce como Nínive, y Nahum había hecho una profecía de esta ciudad, y mira cómo le llama a la ciudad de Nínive en el capítulo 3 y versículo 1 de Nahum. Dice, ¡ay de ti,
ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Verdad? Una ciudad sangrienta, una ciudad de sangre, llena de mentira y rapiña. Así era la descripción de Nínive. Inclusive, Jonás, cuando se le hizo el llamado de que fuera a amonestar a Nínive, Jonás no quería ir allá a Nínive porque entendía que era una situación muy imposible. Pero yo le doy gloria a Dios porque para las cosas que para nosotros los hombres nos resultan imposibles, es posible para Dios. Así como Jonás pensaba que Nínive era tan mala que era imposible que se convirtieran de sus malos caminos, Dios veía oportunidad en cada uno de ellos y a través de Jonás le dio una oportunidad de arrepentimiento a través de esa amonestación. Lo que para nosotros es imposible, sí es posible para Dios. Y mira lo que dice la palabra que sucedió luego de Jonás haber amonestado a Nínive, y lo dice en Jonás capítulo 3 y versículos del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿verdad? Y no quiero entrar en detalle de la palabra arrepentimiento. Sabemos que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Sabemos que así, pero en lugar de entrar en esa palabra me llama mucho la atención respecto a que ellos se convirtieron de su mal camino, ¿verdad? Y este es el verdadero arrepentimiento, es reconocer la culpabilidad. Y sí, el reconocer nuestra culpabilidad produce un sentimiento de pesar, pero para que sea un verdadero arrepentimiento, el sentimiento tiene que continuar con un cambio de dirección, o como pasó con ellos, se convirtieron de ese mal camino. Y finalmente hay un texto que me llamó mucho la atención, que se encuentra en Mateo 12:41, hablando también de esta situación de Nínive, y dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y yo me pregunto, ¿por qué los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio y van a condenar a esta generación, como dice el texto? Porque se arrepintieron, ellos respondieron al llamado de Dios, ¿verdad? Ellos cambiaron su dirección. Y nos condena a nosotros en esta generación, y te explico por qué. Porque muchos de nosotros hemos empleado la palabra perdón como una fórmula para expiar nuestra culpa. Y cometemos un pecado y oramos: Señor, perdóname por los pecados. Y a veces ni siquiera confesamos los pecados porque ni siquiera reconocemos que hemos pecado. Pero muchas veces, reconociendo el pecado, pedimos perdón por ello y utilizamos la palabra perdón como una fórmula para sentirnos libres de culpa, y volvemos nuevamente a revolcarnos en el vómito. Y volvemos y pedimos perdón y nos revolcamos en el vómito, y pedimos perdón y nos revolcamos en el vómito. Eso no es verdadero arrepentimiento. Cuando tú y yo recibamos el llamado de Dios, no es solamente decir perdón y ya como una fórmula de expiación. Es sentir dolor por el pecado, porque sabemos lo que hemos causado en el corazón de Dios. Y después de este sentimiento de pesar a consecuencia de la culpa, reconocer que necesitamos recibir esta gracia que Dios siempre nos ha ofrecido, para que produzca en nosotros un arrepentimiento genuino y nos convierta del mal camino, no que nos mantenga como estamos. ¿De qué vale que el hijo pródigo se hubiera acercado a su padre? Padre, perdóname, y mantenerse como quiera en condición de siervo? No, cuando tú y yo reconocemos como el hijo pródigo nuestra condición, cuando reconocemos que no merecemos ser llamados hijos de Dios a consecuencia
de nuestras acciones. Dios continuará dándonos la gracia que siempre nos ha dado a fin de convertirnos no en siervos, sino en hijos amados de Él. El Padre no dejó al Hijo pródigo como estaba, lo limpió, lo vistió con la mejor vestimenta. De ese modo nosotros cuando vayamos a Dios no debemos estar pidiendo perdón para volver a la vida que estamos. Debemos pedir perdón y estar dispuestos a que el Señor nos convierta de su mal camino, que seamos vestidos con su justicia, para que obremos de manera justa como Él es justo. Ahora, ¿cómo es que podemos arrepentirnos? Porque sí hemos hablado mucho tiempo del arrepentimiento. Hasta probablemente nos hemos bautizado y todo. Porque el bautismo es una señal visible del arrepentimiento, pero nosotros a veces nos sentimos pesar por el dolor que le hemos causado al corazón de Dios. Muchas veces sentimos algo de pesar, pero no vemos cambios en nuestros caminos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser guiados a este arrepentimiento? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Es el arrepentimiento algo que produce inherentemente el ser humano? ¿O es el arrepentimiento un don de Dios? Mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 26, porque como te había mencionado, Pedro sí había predicado en Hechos capítulo 2 y se bautizaron algunas 3,000 personas. Luego en Hechos capítulo 3 se relata otra predicación de Pedro. Y después de esta predicación de Pedro, dice el capítulo 4 que se convirtieron alrededor de 5,000 hombres. Y mira lo que dijo Pedro en esta predicación en Hechos capítulo 3, versículo 26. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cómo podemos ser convertidos de la maldad? Como termina el texto, Dios envió, o sea, después de haber levantado a su Hijo, Dios envió a su Hijo para que os bendijese, ¿verdad? El arrepentimiento es un don de Dios mediante Cristo. Y yo no sé si ¿verdad? Me gustaría detenerme un momento en el texto para que comprendamos lo que dice el texto. Dios primero levantó a su Hijo, es lo que dice el texto, y luego de haber levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de la maldad. Esto implica que recibimos a Cristo cuando recibimos su Espíritu. Está hablando de después de la resurrección de Cristo, después de haber sido levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre, como dice el capítulo 2, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, como dijo Pedro. Después de Dios haber levantado a Cristo, ahora por medio de el Espíritu, Dios envía a Cristo, como dice el texto, a nuestros corazones, a fin de que nos pueda bendecir para convertirnos de la maldad. El arrepentimiento es un don de Dios que recibimos a través de Cristo. Dios nos envía a su Hijo a nuestros corazones. Y aquí se repite la historia, aunque de una forma muy distinta. Vimos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y sabemos que hace alrededor de 2000 años Dios envió a su Hijo Jesús físicamente en un cuerpo de hombre. Y este Hijo Jesús vivió con nosotros y finalmente lo crucificamos. Luego levanta a su Hijo de la muerte, lo exalta, lo glorifica con su Espíritu. Y ahora que Cristo es enviado a nuestros corazones, tenemos que tomar una decisión. O lo recibimos o lo rechazamos. Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás, dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso lo crucificaron. Y ahora cuando Cristo es enviado a nuestros corazones para que podamos ser convertidos de nuestros malos caminos, nosotros tenemos que tomar una decisión. O rechazarlo, como lo rechazaron aquellos que vivieron hace 2000 años, o lo aceptamos en nuestro corazón para que nos bendiga y de esa forma poder convertirnos de nuestros malos caminos, poder experimentar el verdadero arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo ha sido enviado a nuestros corazones y no lo estamos recibiendo? Porque yo te digo, si no nos hemos convertido de nuestros malos caminos, es porque no hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. ¿Y sabes por qué no hemos recibido a Cristo en nuestros corazones? Porque no lo conocemos. Tú no vas a recibir en tu casa a alguien que tú no conoces. Y es por eso que Apocalipsis lo presenta de esta forma, que Cristo está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz
¿verdad? Y yo añado, no solamente oír, porque a veces oímos e ignoramos, pero muchas veces no reconocemos, no sabemos que esta es la voz de Cristo porque no le conocemos. Tenemos que conocerle para poder identificar su voz y poder permitirle entrar. Y como sigue diciendo el texto, entraré a él, dice Cristo, cenaré con él y él conmigo. Esto implica que si nosotros realmente conociéramos a Dios, si nosotros realmente conociéramos a Cristo, identificaremos su voz cuando Él nos llame. Y nosotros que sabemos que Dios está a nuestro favor, hemos de abrirle la puerta a Cristo para que entre, y no solamente que Él cene con nosotros, sino también que le vamos a permitir que Él sea el anfitrión de nuestro hogar. Y ahora aplicado a nuestro corazón, hemos estado gobernando nuestra propia vida según nuestra propia voluntad. Pero Cristo está en tu corazón porque Dios lo envió para bendecirte, para que te conviertas de tu maldad. Pero muchas veces estamos tan aferrados a gobernarnos que sabemos que si dejamos que Cristo entre, Él ha de ser el anfitrión de nuestra casa. Pero yo te pido que conozcas a este Dios, que conozcas a este Jesucristo a quien este Dios envió, de modo que puedas identificar su voz y tú sepas que Él viene a bendecirte, Él no viene a hacer nada en tu contra. Porque si tú supieras que realmente lo que Él te está dando es bueno, tú no lo rechazas, tú no lo desechas. Por el contrario, lo recibes y lo aprecias, sabiendo que Dios te ha enviado lo mejor que te pudo haber enviado. Hay un texto que me habla del arrepentimiento, la razón por la cual no nos arrepentimos. Y mira lo que dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios manifestada lo que nos guía al arrepentimiento. Y el texto dice que la razón por la cual no somos guiados al arrepentimiento es porque ignoramos su bondad. Ignoramos su paciencia, su sufrir, lo ignoramos. No lo conocemos porque lo hemos ignorado. Y al ignorarlo, no vamos a experimentar el verdadero arrepentimiento porque es esa bondad, es esa paciencia lo que nos guía al arrepentimiento. Es a la luz de esa bondad que Dios ha manifestado que nosotros nos vamos a reconocer como culpables. Y es cuando nosotros nos conocemos como culpables. Es cuando nosotros nos reconocemos como enfermos que sabremos que tenemos necesidad de médico. Pero no hemos sido curados por falta de médico, sino por falta de reconocer nuestra enfermedad. Hemos sido tercos como, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos sido tercos, que no nos gusta ir al médico cuando sabemos que estamos enfermos. Pero el médico está a la puerta de tu corazón. El médico quiere sanarte, el médico quiere que te conviertas de tu maldad. Dios ha enviado al médico para convertirte, para bendecirte. Pero al no contemplar la bondad, al no contemplar los sufrimientos, al no reconocernos como culpables por falta de reconocer esta bondad, el médico está esperando con sus herramientas para convertirte y tú estás rechazando. Yo estoy rechazando a este médico. Así que lo que quiero, dentro de lo que hemos estudiado de la cruz, es evaluar esta bondad manifestada en esta cruz, porque es solo la bondad lo que nos guía al arrepentimiento. Y para esto me gustaría que me acompañe a Romanos, capítulo 8, algunos versículos comenzando en el versículo 31. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo quiero que tú sepas lo siguiente, Dios está a tu favor, Dios no está en tu contra. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y yo me pregunto, ¿por qué es que nos resistimos al llamado de Dios? ¿Acaso no pensamos que Él realmente tiene lo mejor para nosotros? ¿Acaso no pensamos que Él nos ofrece, nos da algo mejor de lo que nosotros tenemos? Y lo rechazamos. Él no está en tu contra, Él está a tu favor. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Ni siquiera se reservó a su Hijo unigénito. Y yo me pregunto, ¿acaso tú piensas que tu Padre se va a reservar algo que tú necesitas? Ni siquiera se reservó a su propio Hijo. ¿Acaso se va a reservar algo que tú necesitas?
Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Me encanta cómo lo presenta Pablo. ¿Quién es el que acusará? Dios es el que justifica, por lo tanto. Hay uno que acusa y uno que justifica. Dios no te está acusando. Por el contrario, Dios te quiere justificar. Y yo sé que muchas veces hemos pecado y sentimos la culpabilidad de este pecado porque produce un miedo. Y este miedo muchas veces no nos deja acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Muchas veces el repetir esta fórmula, Señor, perdóname, esta fórmula es como un método de apaciguar la ira de Dios pensando que Él nos está acusando. Y muchas veces ni siquiera nos acercamos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos miedo que nuestro Padre no nos reciba. Sin embargo, Dios no te está acusando. Él es el que te va a justificar. Y mira cómo dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te sientes pecador? Dios no te está condenando. Está intercediendo por ti mediante Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos miedo a acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Tenemos la ilustración del hijo pródigo. El padre no rechazó al hijo pródigo por venir en la condición en que estaba. Y nos conmovemos cuando vemos esta ilustración en la palabra, cuando lo escuchamos en la canción, por ejemplo, de Quizás Hoy, que se ha presentado por mucho tiempo en nuestra iglesia. Y nos conmueve ver esto, pero nos cuesta creer que Dios es así. Tu Padre te recibe como estás. Él no te está acusando, Él no te está condenando. Él no te acusará, Él no te condenará. Él es el que justifica. Cristo está intercediendo por ti. Y finalmente termina diciendo el texto en los versículos 35, 38 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de nuestro Dios que en Cristo Jesús. Ningún padre humano con gotas de la misericordia de Dios es capaz de dejar de amar a un hijo por mal comportamiento. ¿Y acaso te crees tú o me creo yo más misericordioso que el propio Dios? Si yo con las gotas de su misericordia y de su bondad amo a mi hijo a pesar de que ha escogido el camino de la muerte, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama? Nada nos puede separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Sí, la culpabilidad es parte, pero no sientas miedo. Tu Padre no te está acusando. Tu Padre no te está condenando. Tu Padre te está esperando para justificarte con la justicia de las vestiduras de Cristo Jesús. Tu Padre no te está condenando. Por el contrario, Cristo está intercediendo en tu corazón. Mira lo que dice Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Si nosotros, terrenales, carnales, podemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial nos dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Y sobre todas las cosas, lo más que nosotros necesitamos, su Espíritu Santo. Y quiero concluir más bien con una ilustración, ¿verdad? Un ejemplo de la decisión de este amor de Dios manifestado, en este caso en la persona de Jacob. Voy a dar un breve resumen de la historia. Cuando ellos se quedaron sin alimento, Jacob y su hijo, por causa de la escasez, Jacob había enviado a su hijo, excepto a Benjamín,
el único hijo que tenía con Raquel, ¿verdad? Ya que él entendía que José estaba muerto. Sin embargo, cuando llegan a Egipto con José, ¿verdad? Sabemos que José lo identifica a todos sus hermanos, los entrevista, se entera que tiene otro hermano que se llama Benjamín. Y así que José toma preso a Simeón hasta que ellos regresen con el hermano Benjamín. Y ahora cuando sus hijos regresan, que utilizan las provisiones, los alimentos y los agotan, Jacob tenía que tomar una decisión. La decisión era, ¿me reservo a Benjamín? Si él se reservaba a Benjamín, todos iban a morir por falta de alimento, porque ellos no iban a poder volver a buscar alimento y obviamente iban también a perder a su hijo Simeón, que estaba preso allá. Ahora, si lo envío, me estoy arriesgando a perderlo como perdí a José, ¿verdad? Así que era una decisión un poco compleja, y no solo perdería a Benjamín, sino que también perdería al resto de sus hijos, ¿verdad? Él tenía que tomar la decisión si reservarlo y disfrutar este tiempito con su hijo Benjamín hasta que murieran de hambre, o enviarlo para salvar a toda su familia. Y yo me pregunto, ¿qué decisión tomó Jacob? Génesis 43, versículos 13 y 14 dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob se arriesgó para salvar a su familia. Yo me pregunto, ¿cómo aplicamos esto a Dios? Nosotros somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos, ¿verdad? Como hay una cita que la voy a poner citada en pantalla, que dice que nosotros somos hijos de Dios por adopción, que los ángeles son hijos de Dios por creación, que Cristo es el Hijo de Dios engendrado en la misma sustancia del Padre. Pero tanto Cristo como nosotros, como los ángeles, somos hijos. Lo que pasa es que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros como criaturas y personas adoptadas por Dios, somos sus hijos también, somos parte de esta familia de Dios. Sin embargo, Dios también tuvo que tomar una decisión similar. Cuando la raza humana se desvió, Él podía reservarse a su unigénito Hijo Jesús y que la raza humana pereciera, pero finalmente esto también iba a repercutir en que el reino se iba a destruir también, porque entonces Satanás, que había dicho que Dios se reservaba las cosas buenas para él, le iba a dar una razón de que Dios no era abnegado. Sin embargo, Dios, que sí es abnegado, la decisión que tomó fue una muy diferente. En lugar de reservarse a su Hijo unigénito, lo envió, lo entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero lo entregó a riesgo de perderlo para siempre. Como dijo Jacob, si he de ser privado de todos mis hijos, que lo sea. Cristo fue enviado a este mundo y Cristo pudo haber pecado. Y si Cristo pecaba, el Padre perdía a su unigénito Hijo y nos perdía a todos nosotros con él. Te traje esta cita de Deseado de toda la gente, página 32 y párrafo 4. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda la alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Dios envió a su Hijo a riesgo de sufrir la derrota. Dios envió a su Hijo a riesgo de perderlo para siempre. Y esto lo que implica es que Dios arriesgó el cielo para nuestra redención. Y ahora la decisión es nuestra. O rechazamos que hemos crucificado al Hijo de Dios, que envió para rescatarnos, o aceptamos nuestra culpa de que nosotros hemos tomado martillo y clavo y hemos clavado los pies y las manos de nuestro Salvador. Si decidimos aceptar nuestra culpa, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y así como dijo Pedro, te lo respondo, arrepintámonos y bauticémonos en el nombre de Jesús
y recibiremos perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero no nos vamos a arrepentir si no contemplamos el amor de Dios manifestado en la cruz, si no contemplamos el amor de Dios manifestado en toda la palabra. Tenemos que contemplar a Dios todos los días. Tenemos que evitar espaciarnos en el entretenimiento que el enemigo ha diseñado para que nosotros tengamos una imagen incorrecta acerca de quién es Dios. Y reemplacemos el tiempo perdido en ver estas series que sabemos que no aportan nada en absoluto, en la música que no aporta nada en absoluto, en emplear el teléfono, en aquellas cosas que no aportan nada en absoluto, y comenzar a dedicar nuestra vida a contemplar a Dios, a evaluar y ver esas cosas que tienen virtud en ellas, esas cosas que edifican nuestro carácter espiritual. Y sí, evidentemente cuando nosotros contemplamos esta cosa, vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos con pesar, porque hemos de reconocer que somos culpables de los sufrimientos de Dios. Pero nuestra tristeza ha de ser reemplazada por el gozo de la redención. Tu Padre no va a tomar en cuenta las faltas que tú encuentres en ti al contemplarte y compararte con su bondad. Y en lugar de tomar en cuenta estas faltas, te va a recibir como estás y te va a limpiar. Porque Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no se ha reservado nada, ni siquiera escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Acércate confiadamente al trono de la gracia. Confiesa tus pecados. No los encubras. Reconoce lo que es, llama a tus pecados por su nombre. Le han causado dolor a Dios, han herido, han vuelto a herir a Jesús cada vez que lo hacemos. Confiesa estos pecados, pero reconoce sobre todas las cosas que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Quieres tú acercarte confiadamente al trono de la gracia? Yo te pido de manera especial que no dediques lo que queda de este día a otra cosa excepto meditar en el sufrimiento de Dios, a meditar en el daño que hemos causado, pero sobre todas las cosas, a meditar en la bondad que Él ha manifestado para aceptarnos y recibirnos a pesar de nuestra condición, a pesar del daño que le hemos producido, porque todo lo ha sufrido para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que la paciencia de nuestro Dios no sea en vano. Que los sufrimientos que Él ha manifestado mediante Cristo no sean en vano. Que nosotros podamos responder a ese llamado de arrepentimiento y que podamos convertirnos de nuestros caminos, dar un giro 180 grados para dejar de crucificar para nosotros mismos al Hijo de Dios y exponerlo a vergüenza pública, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor te bendiga. Y agradezco al cielo la oportunidad y la confianza que me diste de estudiar la Biblia contigo. Hemos de tener esta nuestra última oración. Pero yo te pido que, ¿verdad?, te mantengas en contacto con nosotros. Y si me quieres contactar para estudiar la Biblia juntos, y si me quieres contactar para algún día tomar una decisión de bautismo, hazlo. Búscame en Facebook, Piedra del Ángulo, escríbeme un mensaje privado, ¿verdad? Pero yo confío en el Señor que juntos algún día nos encontraremos, si no aquí, en la patria celestial. Así que te pido en esta hora que oremos juntos. Padre, gracias por esta semana poderosa que nos has hablado mediante tu palabra. Perdónanos, oh Padre, por todo el daño que te hemos causado, por volver a herir a tu Hijo y exponerlo a la agonía de la cruz. Por favor, continúa intercediendo, enviando a tu Hijo a nuestros corazones para bendecirnos, para que nos convirtamos de nuestra maldad. Necesitamos, oh Padre, tu Espíritu. Necesitamos que nos hables. Necesitamos, oh Padre, que tú puedas, por favor, darnos el don del arrepentimiento que viene al recibir a tu Hijo Jesús.
para que al contemplar esta bondad, oh Padre, podamos recibir tu Espíritu que nos transforma. Continúa trabajando en cada uno de nosotros, continúa intercediendo en nuestros corazones. Estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.